Con la salida de Gabriele Gravina, muchos pensaron que la situación del calcio italiano iba a mejorar. Lamentablemente, esos muchos no han estado prestando atención en los últimos 20 años y el día de hoy el calcio italiano consigue encontrar un nuevo fondo a pesar de haber tenido ya más de 12 años sin participar en las Copas del Mundo y estar llena de escándalo año tras año. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y hoy justo les quiero hablar sobre la situación que está pasando en el calcio italiano, particularmente con la selección italiana, y cómo perjudica eso en general a todo el calcio y a todos los equipos que lo representan, además de un repaso bueno y saludable sobre el nivel de hipocresía que se maneja en el calcio constantemente. Antes de empezar, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan tres cositas fundamentales que a nosotros hace un mundo de bien porque nos permite llegar a muchos de ustedes que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Así que, ¿qué es lo que pasó? Todos sabemos que Italia no calificó a 3 mundiales seguidos. El presidente en ese entonces de la FIGE juraba que él había hecho un buen trabajo y cuando se fue dijo que había dejado una estructura fenomenal a causa de que los jóvenes estaban rindiendo con las selecciones nacionales. Se fue a regañadientes, pero obligatorio, y llegó Malagó, quien después de haber llevado una exitosa Olimpiada invernal en Italia, todos pensaban que este iba a ser la primera ficha para arreglar la situación. De nuevo, había mucha gente inocente e ilusa al respecto. Pero se tomó un buen paso inicial de poner a gente de deporte al mando de la selección italiana y este eligió a Maldini y a Leonardo. En lo particular, la elección de Leonardo siempre la cuestioné y me pareció muy raro ver a Leonardo ahí adentro que tanto puede sentir la selección italiana. Pero bueno, querían recrear, imagino, un poquito de la gerencia del Milan en su particular. La primera tarea de estos dos gerentes era encontrar el nuevo director técnico, el nuevo seleccionador de la selección de Italia. Se empezaron a rumorar muchos nombres al punto de que hasta salió rumorado que Pep Guardiola habría sido el candidato principal de estos dos. Desafortunadamente, tanto a Maldini como a Leonardo creo que nadie les dio una clase de rueda de prensa y los dos salieron en rueda de prensa a confirmar ese nombre y además añadir que habían también tocado la puerta de Carlo Ancelotti, lo cual ilusionó a muchísima gente en Italia y tifosi de la Azzurra, que alguien como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti eran el perfil que estaba buscando para tratar de hacer renacer esta situación de la selección italiana. En menos de 12 horas después de esa rueda de prensa sale que Pep Guardiola habría rechazado cualquier tipo de oferta, que no estaba interesado en entrenar la selección italiana, y a pocas horas después sale que Maldini y Leonardo habrían propuesto a Pirlo el ser el siguiente seleccionador de la selección de Italia. Y aquí tomamos una pausa porque, bueno, es importante resaltar cómo tú pasas de Pep Guardiola a Pirlo. Y con todo el cariño que le tenemos a Pirlo, tanto de jugador como de entrenador de la Juventus, hay que ser sinceros en cuanto a éxitos deportivos para seleccionador de una selección nacional que ha ganado 4 Copas del Mundo. Creo que le quedaba grande el puesto, pero se lo iban a dar a él y él había aceptado. Empieza el clamor mediático de las siguientes 24-48 horas en un ataque personal al carácter y a la persona que es Pirlo, a causa de él haber hecho una propaganda de apuestas para una compañía rusa. Obviamente en Europa la situación está delicada en cuanto a Rusia a causa de la guerra con Ucrania. No nos vamos a meter en el lado político, pero obviamente esto empieza a crear muchísimo problema y mucha gente, muchas personas del medio, muchas personas dentro de la FIGE empiezan a criticar que la persona que está liderando, que podría liderar la selección nacional italiana, no puede haber tenido algún tipo de vínculo con Rusia a causa de esta situación. Por ende, la presión llega a tal punto que el mismo Pirlo es comunicado que no va a ser el próximo seleccionador de la selección italiana y llega al punto de que tanto Maldini como Leonardo presentan su dimisión y aceptada frente a Malagó. Todo pasa en alrededor de 24 a 48 horas. Y aquí dos puntos importantes que creo que es importante resaltar. La primera es que Maldini y Leonardo pues dimitan simple y sencillamente porque no fue elegido el entrenador que ellos propusieron,
me parece una forma muy barata de limpiarse las manos de su parte. Dejan un proyecto a mitad de camino y se van con solo haber estado 16 días en el cargo, realmente bastante pobre. Se entiende que la situación del calcio italiano es preocupante y difícil de arreglar, pero a mí me parece que se están yendo por la libre y la forma más fácil de decir, bueno, no aceptaste Pirlo, me voy para el carrizo, en vez de tratar de seguir y trabajar las soluciones. Pero sinceramente y con todo cariño lo digo, tampoco me sorprende de Maldini y de Leonardo eso, habiendo visto también lo que sucedió en el Milan. Por otro lado, la situación de Pirlo, habiendo ya comunicado que en términos deportivos seguramente no se merecía el cargo, pero si le dimos el banquillo a Ventura, pues Pirlo ya tenía más récord y ganados que Ventura, no solamente como entrenador, sino obviamente también como jugador. Por ende, pues tenía un poco más de sentido eso que dárselo a Ventura, solo para dar un ejemplo. Del otro lado, me parece en lo particular excesivamente patético e hipócrita por parte de la Fitch y de la mayoría de los italianos que se quejaron de Pirlo, que no se la dan por esta situación de las apuestas con una compañía rusa que había hecho un comercial. Eso sí, cualquier equipo italiano, tanto el Inter como la Roma, como la Lazio, cualquier equipo italiano puede tener patrocinios y propagandas de compañías de apuestas. No importa que al final los jóvenes sean ludópatas, como pasó con Fagioli, que había que prostituirlo por toda la República Italiana para que él diera su mea culpa, mientras que había equipos como el Inter que por escondido patrocinaban una casa de apuestas para recibir también un patrocinio para sus camisas. Después mágicamente se legaliza el patrocinio de las casas de apuestas a pesar de que había sido ilegal desde hace ya más de 20 años. También tenemos equipos que son patrocinados por entes gubernamentales internacionales que seguramente tienen un récord de derechos humanos muy cuestionables, como por ejemplo algunos países del Medio Oriente o algunos países de Asia, al igual que ciertos patrocinios de compañías que han tenido vínculos no solamente con Rusia, sino con otros países alrededor del mundo que han tenido sus situaciones cuestionables y que seguramente han empezado guerras por cuestiones de voluntad más que de necesidad. Tanto así que hay hasta dueños de equipos en Italia que tienen vínculos con estos tipos de gobiernos en alrededor del mundo, no necesariamente siendo Rusia. Eso sí, en ese aspecto, en esa cuestión, no vamos a formar un problema, no vamos a crear todo un clamor mediático, no vamos a exigir moralidad y apoyo a las víctimas y a los derechos humanos. En eso nos vamos a quedar callados, vamos a cerrar los ojos y pretender que no está pasando. ¿Por qué? Porque estamos todos muertos de hambre y sin ese dinero corrupto lleno de sangre nos morimos ya definitivamente. Pero eso sí, si llega uno que hizo un comercial en su pasado con un país que en este momento está en guerra abierta con un país de Europa, ahí sí hay que absolutamente ponerlo en evidencia frente a todos, independientemente si esta persona lideró a Italia en la Copa del Mundo, trayendo la última Copa del Mundo de hace más de 20 años, sino que también lideró a varios de los equipos más importantes de Italia en glorias europeas y además de glorias nacionales. Eso sí, vamos a olvidar esa parte. Olvidemos todo lo que hizo por Italia este sujeto, simple y sencillamente por este vínculo que hizo en su momento para hacer un comercial. No es para defender a Pirlo, no es para defender la decisión de hacer ese comercial, es simple y sencillamente para resaltar el nivel de hipocresía que se maneja en Italia desde hace ya mucho tiempo. Y lamentablemente nadie y absolutamente nadie, lo vuelvo a decir, va a hacer algo al respecto para cambiar esa parte, porque esa parte de los amiguitos sí, lo que nos conviene sí, y lo que no nos conviene lo vamos a cambiar para que nos empiece a convenir. Eso es lo que ha llevado al calcio italiano a la mierda en la que estamos en este momento. No es la piratería, no es el no haber calificado a 3 mundiales seguidos. Eso es el efecto de todas estas cosas, de toda esta corrupción, de todo este amañe que se tiene desde hace más de 20 años, y esto es simplemente un producto de la situación. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pues de nuevo, una vez más, la Fitch se tiene con el rabo entre las patas tratando de encontrar una solución, a pesar de que todas las otras naciones alrededor del mundo ya tienen un proyecto encaminado
con el Mundial apenas ya habiendo terminado, pero viendo a futuro para la Eurocopa y así sucesivamente calificar a la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, Italia no tiene un seleccionador y se pone a ver quién tiene que elegir para tratar de volver a reconstruir después de 16 días la dirigencia de la gestión de la selección italiana. Habiendo dicho esto, parece ser que quien van a poner como director técnico del equipo va a ser Mancini una vez más. Y aquí uno, bravo, aplauso, muy bien. No aprendimos nada del pasado, no aprendimos de los fiascos de Mancini después de que ganó la Eurocopa, ya que no estaba Vialli allá adentro. Perfecto, le vamos a dar de nuevo la selección después de cómo nos las dejó en su momento. Buenísimo, excelente decisión. ¿Y quién vamos a poner para la dirección? Se rumora Chiellini. Y aquí yo digo, querido Chiellini, entiendo que el llamado de la selección italiana puede ser importante para ti, pero yo te digo, si llegas a aceptar esa posición, voy a estar muy desilusionado en tu decisión y creo que te puedes olvidar de la Juve de una sola vez por todas. Yo sé que es algo fuerte de decir, pero la Juve te necesita ahora muchísimo más de lo que te puede proporcionar la Fitch. Porque una cosa que hay que recordar es que Chiellini ya tiene una posición dentro de la Fitch, pero una posición independiente del fiasco que existe alrededor de la selección italiana. Así que yo no entiendo por qué Chiellini aceptaría una posición de ese estilo para estar total y absolutamente dependiente a cuán bien o no lo haga la selección italiana. En cambio, la posición que él tiene ahorita sigue representando a la Juventus y el bien de la Juventus dentro de las arcas y la política italiana de la Fitch. Mientras que en esta otra posición quedaría ajeno a la Juventus. Y yo sinceramente, como pueden ver en este canal se llama Pueblo Juve, y aquí podemos hablar de integralismo bianconero cuanto quieran. Señor Chiellini, usted se queda en la Juventus. Y si no lo hace, es una traición a la Juventus. Le guste a quien no le guste escuchar estas palabras, pero esa es la verdad. Porque la Juventus lleva ya más de 20 años pagando personalmente año tras año por esta corrupción y esta hipocresía que se ha montado en el calcio italiano. Para que después vengan a agarrar un dirigente de la Juventus para tratar de solucionar la situación, a mí me parece bastante molesto e hipócrita de su parte. Así que, Giorgio, tú sabes muy bien cuál es la historia de nuestro club, tú sabes muy bien por lo que nos hizo pasar la Fitch recientemente. No estoy ni siquiera hablando de Farsópolis, sino de la cuestión de plusvalía. Sabes muy bien lo que le hicieron pasar a tu amigo personal, Andrea Agnelli. Así que te pido, por favor, que pongas a la Juventus primero que los demás, una vez más, dentro de tu historia. No nos defraudes, por favor. Chicos, quiero saber su opinión. ¿Qué opinan sobre la situación de la Azzurra? ¿Qué opinan sobre la situación que se está viviendo en el calcio en general? Y si tienen alguna idea de cómo arreglar esto, pues bienvenido sea, mientras no sea que Chiellini tenga que ir para allá. Los leo con muchísima atención. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.